Y de nueva cuenta, en septiembre, en plenas fiestas patrias, en plenos festejos por el aniversario 204, 2 siglos y 4 años han transcurrido y se conmemoran desde que en el curato de Dolores, el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla dio principio a la guerra por la independencia nacional. 204 años más tarde, como ya ocurrió cuando se cumplió el aniversario número 203, 2 siglos y 3 días, de nueva cuenta nuestro país sufre por el exceso de lluvias. La naturaleza tan caprichosa en un territorio tan árido, tan reseco y en otro donde el agua abunda y a raudales se pierde en el mar. Todavía faltan muchas presas para contener y sacar provecho de esa energía, de la fuerza que dan a las turbinas, las aguas en las hidroeléctricas que nos dan energía, que nos iluminan. Pues en estos días, y justamente después de dar el grito en el Palacio Nacional, de conmemorar con el grito de independencia los vítores a nuestros héroes, al padre Hidalgo, al cura Morelos, Mariano Matamoros, a esos que nos dieron patria y libertad, como reza la fórmula, el ritual sin añadirle un punto ni una coma, el presidente Peña Nieto se excusó de la celebración con el cuerpo diplomático, con los invitados especiales, delegaciones de otros países que venían a participar, a vivir la conmemoración mexicana por los estragos que estaba causando en la Baja California Sur el huracán Odile. No quedó ahí la cosa, no solamente se excusó del festejo, sino que el día 16 apenas concluyó el desfile militar presencial de Balcón Central en Palacio Nacional. El presidente decidió marchar a ese territorio dañado, devastado, destruido, incomunicado, absolutamente incomunicado ahora sí, que es la Baja California Sur. Pero también esa fuerza desatada de la naturaleza evidenció, puso de manifiesto, desnudó cierta verdad, que había construcciones hechas con cartoncillo, las del propio aeropuerto de Los Cabos, construcciones de una fragilidad, de una temporalidad, o la prisa o la ambición, o quizá ambas cosas, la premura, el ansia, el deslumbramiento, pero qué bonito, pero qué cómodo. Apenas sopló el viento, todo se destruyó, se vino abajo. Luis Videgaray Castro, el secretario de Hacienda, observó al pie de la torre de control del aeropuerto tan dañado. ¿Cómo es posible, dijo, que no tenga malla ciclónica de protección y todas las vidrieras se hayan dañado en la torre de control del propio aeropuerto? Una paradoja, en alguna de las vidrieras se dice, qué bello es vivir, cuando todo fue destrucción, todo se dobló como una estructura de plastilina, como un efecto dominó, todo se destruyó. Pero también lo incontrolable, ¿por qué? Una cosa es que no haya agua, que no haya comunicación, que falle la electricidad. El director de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza, reveló que el 92% de los habitantes de la Baja California Sur carecían de energía eléctrica. La postería, los postes se cayeron, vinieron abajo. Fue un huracán que sopló durante más de 7 horas sobre ese territorio y lo destruyó. Sí, lo arrasó, pero no las construcciones firmes de buena mampostería, bien erigidas, con formidables cimientos, con levantados los castillos y los pilotes, con buenos pilotes y con magníficas varillas. Acá fue alambritos, se jugó como con un mecano a la construcción y esas son las consecuencias. Pero lo que resulta imperdonable y lo que nos daña profundamente, puesto que la televisión del mundo ha venido a captar esas escenas, es el pillaje de los pobladores. Porque una cosa es que no haya luz eléctrica y que no haya agua, pero la gente no tiene por qué robarse los televisores. Y la gente no tiene por qué apropiarse de bienes como una bicicleta o 2 bicicletas o 3 triciclos o saquear, francamente, todo lo que encontró a su paso, entre risas, entre carcajadas, y luego ir a lloriquear, ir a ofrecer una actitud lastimera de estamos abandonados. Fue un abuso que debería ser severamente castigado, sobre todo en tiempos de tal emergencia. ¿Por qué surge la peor levadura, como dice el poeta Rubén Darío, que anida, que vive en el ser humano? ¿Por qué? Nos sale ese afán de ahora me desquito, ahora destruyo, ahora me apropio, ahora es cuando. No puede ser.
No satisfecho con ello, el presidente de la República ofreció a los habitantes de la Baja California estar muy al pendiente y el día 18 viajó de nueva cuenta a Los Cabos. 48 horas después de su primera visita, se marchó de nueva cuenta a Los Cabos. Eso es, otra vez, las aguas. Tienen un lado benéfico, sí, porque dejan mucha agua en las presas, lo que garantiza buenas cosechas durante 2 o 3 ciclos. Pero la destrucción es grande. Guerrero no se recupera aún de lo que le ocurrió hace un año y ya tenemos las grandes avenidas en la Baja California Sur. Tal es el signo de la madre naturaleza y hay que reseñarlo, como lo hacía Salvador Novo, que nos contaba en varios tomos cómo era la vida en México. Aquí, en este tomo, en el periodo de don Adolfo Ruiz Cortines, que gobernó este país de 1952 a 1958 en el siglo XX. Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Bien, regresamos con usted. Hace unos momentos el diputado Gerardo Villanueva decía que la obligación del Parlamento y obviamente de los diputados es, desde su condición de representantes populares, decirle al Ejecutivo la verdad y no presentar un panorama absolutamente crítico sin dejar un solo reconocimiento para algo que se pueda estar haciendo bien, pero sí acentuando todos los señalamientos críticos que permitan corregir o al menos comprender algunas cosas en las cuales, a juicio de los representantes ciudadanos, no se están haciendo bien. Y si a usted le parece, vamos a regresar el turno de las intervenciones en donde lo terminamos. Vamos a empezar esta segunda mitad con el diputado Villanueva para luego corrernos, al menos aquí en lo que es la pantalla, corrernos hacia la derecha o hacia mi derecha y terminar con la diputada Aurora y luego de regreso para acá. Pero bueno, eso es un poco para que todo el mundo tenga la misma oportunidad de participar y de opinar, y si se quieren decir de cosas, díganse de cosas, ¿eh? Aquí hay no solamente libertad de expresión, sino también libertad de cátedra y hay libertad de tribuna. Si no quieren tomar la tribuna, tomen la cámara y ¿qué hacemos aquí? Pero por lo pronto, maestro Villanueva, usted estaba hablando de este necesario equilibrio entre las posturas, lo altamente crítico y lo posiblemente analítico que permita reconocer algo. ¿Qué le reconoce usted a este gobierno? ¿Tiene algo que le permita decir, esta parte está bien, pero esta parte está mal? ¿O el diseño general de la política contamina todo lo demás y no hay nada que recuperar? Nosotros denunciamos y en algún programa contigo expusimos dando datos de cómo Enrique Peña Nieto, desde que fue gobernador del Estado de México, utilizó fondos públicos, se los pagó a la televisora más importante de este país, que es Televisa, y que de esa manera esta alianza encumbra una gran empresa a un elemento de un partido político que había estado décadas en el poder y que, por cierto, ese partido político había logrado consolidar esta empresa. Digamos que ese es el pecado original, ¿no?, de este régimen, ¿no? Están ahí, desde nuestro punto de vista, ilegítimamente, y lo que después se ha demostrado con la forma en cómo se compraron voluntades, entregando tarjetas, dando dinero y todas las demás cosas que históricamente se han utilizado en las campañas electorales de este país, pues a nosotros ya de entrada nos coloca a un presidente de la República al que nosotros no le otorgamos este elemento de la probidad, de la honestidad, que debiera caracterizar a un servidor público, además por ley. Pero bueno, ya está ahí. Tiene la obligación militante de seguir imponiendo lo que ellos llaman reformas estructurales, te decía hace rato. La más grave es la energética, pero aquí ya se ha hablado de las otras.
¿Y sabes qué le reconozco a Enrique Peña Nieto? Esta capacidad de control, de mediatización que logró con la firma del Pacto por México. ¿Eso cómo se llama? Es un elogio crítico, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo se llama eso? ¿Oficio, habilidad, no, talento? ¿Qué es? Es una habilidad de lograr que el adversario se convierta en colaboracionista y en traidor de sus propios principios. Pero ya cuando varios se dieron cuenta, que hay que decir, digo, firmaron varios partidos políticos, dentro de algunos partidos políticos había contradicciones en ese tema, pero sin embargo, cuando se dice públicamente en el informe el papel que tuvo el Pacto por México, yo creo que es algo que se hizo bien como oficio político del régimen, pero para dañar al país. O sea, se reconoce la habilidad para construir esa herramienta y política, ese consenso político, pero no se reconoce la finalidad con la que fue utilizado. Los resultados son tremendos, porque, como te decía, acaban consolidando una serie de reformas que ellos llaman estructurales y que vienen cocinando desde hace 30 años, y que por desgracia, el tema de las reformas anteriores pues nos han colocado como una nación más desigual, menos competitiva hacia afuera. Y caray, digo, se habla del aeropuerto, pero el aeropuerto va a ser el negocio de los mismos. Es el grupo que tiene el capital en el país, más algunos aliados extranjeros, los que van a generar un aeropuerto que, qué bueno, aplausos, ¿no? Y eso en qué va a beneficiar en términos concretos al país. A mí me sorprende, y yo reconozco en la diputada del PAN, que se tenga claridad en la cuestión del desarrollo social a partir del elemento del trabajo, pero ese no va a existir si no tenemos una condición de gobierno real. Es decir, mira, Rafael, tenemos en el presupuesto público 4.6 billones de pesos, y es una burla que diga Videgaray, es que hicimos esfuerzos de austeridad por 0.4. Es una broma. Si nosotros queremos que este país, sin simulación, y si es sincera nuestra preocupación por la gente más maltratada por la economía y por las decisiones erradas de sus gobernantes, pues lo que tenemos que hacer es una política de austeridad radical. Lo hemos propuesto más de un partido político, ¿austeridad para y quién? eso lograría un desarrollo más allá de estos discursos autocomplacientes que han significado no nada más el discurso oficial de Enrique Peña Nieto y los documentos, porque ahí sí, si tú ves los documentos que nos manda la presidencia a nuestras oficinas, pues están en otro país, están instalados en una fantasía, y eso es muy delicado, porque nosotros es lo que menos que pedimos es seriedad. Yo entiendo que no se van a autocriticar abiertamente, tampoco pedimos eso, pero lo que tú ves en los documentos es que todo está bien, pero los resultados, si los revisas, son los mismos de hace 12 años. No, entonces, ¿cuál fue la diferencia? Tan malo el Pinto como el Colorado, porque finalmente los resultados son exactamente los mismos. ¿Usted iba a decir algo, diputado? Yo no coincido. A ver, ¿qué pasó con el Pacto por México? Responsabilidad de los partidos políticos. La responsabilidad precisamente ante un escenario adverso, nacional e internacional, en donde los partidos políticos con un alto sentido social y de responsabilidad patriótica dicen nos tenemos que poner de acuerdo, asignar un pacto para reorientar a nuestro país en un mundo globalizado, en un México mejor, en un México de más oportunidades, y se hicieron a un lado por quienes lo asignaron los intereses político-partidistas personales. Se antepuso el interés de la patria. Yo eso lo aplaudo y lo seguiré aplaudiendo, y no es una habilidad personalísima del presidente, era una necesidad del país que obligaba a los partidos políticos a ponerse de acuerdo. Una vez puestos de acuerdo se transitan las reformas, nosotros les decimos estructurales, pero también decimos que las reformas se acaban de aprobar. No podemos ver resultados el día de hoy, tendrán que ser los resultados. Pero hay que aplicarlos. Hay que aplicarlos, estamos en el proceso de implementación. Yo lo único que siempre he reclamado
hasta el cansancio. Lo que dice la diputada, ¿Perdón? que si en 20 años todavía va a haber No, país, dice. no, es que Sí. si no signábamos Fue lo ese mismo pacto que por dicen desde hace México, 30 años. si no signábamos ese pacto por Va a México, matar la gente la verdad es que hoy 10 años estuviéramos más de hambre. en la borda, ¿eh? Hoy el país estuviera, a ver, por situaciones internacionales, por situaciones nacionales, por razones económicas, porque el mundo se globalizó y nos alcanzó, nosotros no llevamos el paso. Bueno, ante esa realidad y con responsabilidad, lo que tenemos que hacer hoy, quienes estamos en política, es, primero, lo digo con mucho respeto a mi amigo Gerardo, quitarse los resquemores de no haber ganado las elecciones. Es que si perdieron, ya hay un gobernante. Si ustedes dicen que legítimo y ilegítimo, ya hay un gobernante. El problema es que cuando uno no se quita esa frustración personal, entonces la trasladas a política. Lo que hay que hacer es decir, ¿qué necesita nuestra patria? Nuestra patria necesita cambiar, nuestra patria necesita ser mejor. Y si nosotros nos aliamos con todos los partidos para en una de las coincidencias tratar de abonar para mejorar, educación, por ejemplo, en otros, hoy vamos a coincidir en desarrollo social. ¿Qué hacemos juntos por el desarrollo social? ¿Qué hacemos juntos por la democracia? ¿Qué hacemos juntos por lo demás? Aunque no en todo tengamos coincidencia, yo estoy seguro que vamos a construir un país mejor. Ese era el problema del país. El problema del país es que nos hemos Pero no se peleado. resolvió con el Oye, pacto. pero es que esa No se responsabilidad peleado. patriótica de la que hablas en A el ver, pacto diputada es, Aurora. ¿dónde estaba esa responsabilidad patriótica 12 años? Porque sí te acuerdas, ¿verdad? Que esta Cámara estuvo paralizada 12 años. En tu partido propusieron, solo voy a poner un ejemplo, la reforma laboral. La propuso el PRI. Y luego el PRI dijo, siempre no, para atrás, Fíjate, porque ahí viene la elección, porque tuvieron un mando, una decisión unilateral del en ese entonces gobernante del Estado de México que les dijo, no pases la reforma laboral. La preocupación aquí es, ¿qué hubiera sucedido si no hubieran ustedes ganado las elecciones? ¿De verdad hubieran tenido esa responsabilidad patriótica para las reformas estructurales? Fíjate, ni siquiera dije si ganara el PAN. Si ustedes perdieran las elecciones, durante 12 años, durante 12 años hubo una cerrazón absoluta del PRI para hacer que este país caminara en términos de modernización. ¿Qué sucedió entonces? Así es, Si el pacto así lo fue. hubiera hecho otro partido, el PRI no lo No, habría yo firmado. Exacto, el tema es que el PRI no firma nada que electoralmente no le sirva. Es que A ver, ahí- el ahí- pacto es bueno per se y hubo una gran voluntad política de los partidos para echar a andar este país. Podemos o no coincidir en si era bueno o malo, lo que sea, pero echamos a andar al país, cambiamos a este país en esta legislatura Pero que nunca es se imaginaron el que nos constituyente traicionaran. del siglo XXI. El asunto es que el PRI ¿Ocurrió? le entra sí y solo sí, le beneficia electoralmente, país. de otra manera no le entra el queda PRI. claro. Esa es la verdad, Todo compañero. aquello que le No es así. beneficia Digo, al país. nosotros le entramos porque eran nuestras reformas, porque nosotros las Donde sea propusimos, solamente porque fuimos beneficiar. congruentes. Estamos a 30, Así a es. 29 segundos Donde de que sea se nos acabe solamente este beneficiar bloque. a unos cuantos no le entramos. Así es. Permítame, Es para diputado, todos o no. nos vamos a ir ahorita, nos quedan 22 segundos de este bloque y en el siguiente empezamos. Si les parece bien, empezamos con la diputada, luego Muy seguimos bien. con usted, después con usted y luego con Gerardo. Ya ve, ya Ya imagínense. estoy No, tratando ya, de llevar el orden. Nomás me falta aquí una campanita aquí.